Casero Podcast se hace audio. ¡Chavos, banda! Podcast, un espacio para conocer y discutir tópicos históricos, científicos, filosóficos, de actualidad y cultura popular desde el pensamiento crítico y la evidencia disponible, intentando siempre encontrar el humor y el punto medio. ¿Cómo están, muchachos? Bienvenidos a otro fin de semana hereje. Yo soy Bobby. Siempre me acompañan mis hermanos y amigos Alejandro, el Vasco Vázquez Azpilicueta. ¿Cómo estás? Bien, bien, contento de que estamos los tres juntos de vuelta, muchachos. 2 semanas pasaron desde la última vez que grabamos juntos. El último episodio es un mix, parecía que estábamos en distintos planetas. Así que los extrañé, sobre todo a Bobby, porque con Alejandro sí efectivamente grabamos. Y fue una semana intensa de mucha preparación de muchas cosas, porque vienen muchos invitados. Y vienen muchas cosas lindas y tuvimos Patreons que, bueno, ya habrán sabido lo que fue pasando, y tuvimos muchos líos de edición, así que estoy contento de que estemos los tres juntos acá grabando y yendo para adelante con un tema que va a estar muy, muy loco. Sí, ya estamos aquí de regreso los tres. Se me acabó el récord de 100%. Tiene el 100% de capítulos saliendo. Ya no, ahora el único que está fijo es Durán. Sí. Entonces... sí, yo no he faltado. Démosle también la bienvenida al demonio de Tasmania de estos Looney Tunes llamados Herejes el Podcast. ¿Cómo estás, Corsario? Alejandro Durán Eraña. ¿Qué pasó? Buenas tardes. ¿Cómo estuvo tu semana, güey? Me siento medio... La semana de la chingada, ahorita les platico, pero... Cuéntanos. Me siento medio raro grabando de día, aunque el pasado también lo grabamos de día con Mauricio. Pero así los tres grabando de día sí es raro. Me saca de onda. Es raro, güey. Sí. Siento el pinche sol aquí, güey. La semana estuvo pesada, güey. Pesada porque entre hospital y trabajo y podcast y todo el pedo, pues se enfermó el Diego y ya sabes. Sí. ¿Cómo está Dieguito? Sí, bien, está bien, güey. Se enfermó por la inanición, porque vos le robás la comida permanentemente. Le robé los Doritos y claro, ya no tuvo nada que comer. Pobrecito chico, alguien te lo va a sacar ese día. Diego. Van a venir de la luz del mundo y te lo van a llevar en adopción. No mames. Los de la cienciología se lo van a llevar para que tú puedas estar en la Sea Organization. Sí, en la Seamen Organization. ¿Hoy no están tomando nada, muchachos? Con todo lo que no, yo no. Con todo lo que cuestiona Diego, yo creo que lo corren el segundo día. Excelente. De la cienciología, güey. Me encanta. Estás haciendo un buen trabajo. Estás haciendo bien tu trabajo de papá. Estás haciendo un buen trabajo. Cabrón. Bueno, muchachos, ¿de qué se va a tratar hoy? ¿De qué venimos a hablar? Vamos a hablar de Bolsonaro, pero no por Bolsonaro en sí mismo. Si Bolsonaro fuera un personaje privado, no sería de interés ni de la temática del podcast, pero tenemos que hablar de Bolsonaro por las consecuencias de lo que implica un sujeto así en el marco de la política mundial. Por empezar, y sin ir más lejos, porque tiene bajo su cuidado uno de los 2 pulmones de oxígeno más importantes de la humanidad. Pero más allá de Bolsonaro vamos a hablar de cosas más grandes, que es la Ilustración y los enemigos de la Ilustración. Entonces dijo Kant en 1784 que la Ilustración busca emancipar, utilizando la razón, a una humanidad tutelada por distintas fuerzas que la atrapan. Y como para cada acción hay una reacción, desde que existe la Ilustración, existe la anti-ilustración y los anti-ilustrados. Personas que por su ego, por su ignorancia, por su necesidad de aferrarse a creencias antiguas, le niegan la validez a la ciencia y a los avances sociales que nos ha dado la Ilustración. La Ilustración, entre otras cosas, nos trajo nada menos que la democracia. Nos trajo los avances médicos y químicos que nos han permitido prolongar la vida y la mejora en la calidad de esa vida prolongada. Y también los derechos humanos y la conciencia ecológica. Entonces, cuando nos ocupamos de un tipo como Bolsonaro, no es porque nos importe ni siquiera quién vota a Brasil, porque no hablamos de política en este podcast, sino
ni tampoco porque creamos que hay que hacer una defensa al gobierno o a la probidad e integridad de Lula o de Dilma, ni porque creamos que ellos son impecables, tampoco son los objetivos o lo que vamos a buscar en este episodio. Lo que queremos ver es cómo puede ser que la séptima potencia económica del mundo, hoy cayó, pero llegó a serlo hace muy poquitos años, y además hoy sigue estando dentro de los primeros 12, 13 lugares, ha elegido a un orgulloso anti-ilustrado, conspiranoico, que descree del cambio climático e incluso descree de la propia democracia por la que él, a partir de sus vicios, y les recomiendo mucho ver la película, el documental que estuvo nominado al Oscar llamado Al filo de la democracia, en Netflix, por favor véanlo como complemento a este episodio porque es extraordinario y explica cómo llegó política e históricamente Bolsonaro al gobierno, si bien no trata sobre Bolsonaro, pero se los recomiendo. Pero una persona que pone en duda la validez de la propia democracia, uniéndose además, y acá está el tema que nos tiene que preocupar como sociedad del mundo y como sociedad libre occidental, a un movimiento creciente que tiene exponentes como Erdogan en Turquía, el húngaro Víctor Orbán, con los problemas que ahora está teniendo Hungría con el COVID, su desconocimiento, y ahora están tomando cualquier vacuna que llegue. El filipino Rodrigo Duterte, que no necesitamos hablar de las violaciones a los derechos humanos y la negativa a la ciencia y la exacerbación religiosa. El propio Donald Trump, que por suerte no lo tenemos más, pero sigue ahí haciendo ruido. Nayib Bukele de El Salvador, de quien ya hablamos cuando hablamos de la luz del mundo. El sandinismo con el realismo mágico de Ortega y Murillo en Nicaragua. Y muchísimos casos más, que muestran que Bolsonaro no es un personaje cómico aislado, sino que es parte de algo que está en la sociedad, que es negar la ciencia, negar la democracia, negar los avances que los derechos humanos y los derechos civiles han logrado en estos últimos 200 años. Entonces, nos obligan estos tipos a reflexionar qué está pasando con la democracia en el mundo para que se generen estos fenómenos y qué consecuencia pueden tener estas ideas si se extienden. Eso es, a modo de introducción, la idea de por qué sentimos que teníamos que hablar de esto. No sé si están más o menos de acuerdo. No, sí, de acuerdo en todo. Completamente. Y creo que hay más gente todavía. O sea, creo que faltaron ahí de mencionar algunos. Sí, sí. Seguramente que sí. Y justo como dices, pues no se trata de que si se vota a la izquierda o a la derecha o a un partido o a otro, sino se trata de que, a ver, aquí hay un dirigente que está haciendo pura mamada en contra de lo que ya es un consenso científico, ¿no? Entonces, exactamente. Eso es lo que vamos a platicar. Científico, social, de todos los puntos de vista. Es llevar al mundo a un oscurantismo que no puede ser tolerado. Por lo menos tenemos que analizar qué nos pasa, porque claramente estos tipos son consecuencia y no causa. Entonces estaría bueno conocer la causa. Pero bueno, para empezar y reírnos un poco y luego amargarnos, que podría ser lo que podría decir una de las camisetas de herejes, reírnos un poco y luego amargarnos, ¿no? Porque es lo que venimos haciendo. Me encanta. Pero sí, vamos a leer algunas frases de Jair Bolsonaro a través de su historia. A ver. Estoy a favor de la tortura y el pueblo lo está también. Una. Otra. Padre. Sería incapaz de amar a un hijo homosexual. No voy a ser hipócrita. Prefiero que un hijo mío muera en un accidente a que aparezca con un bigotudo en mi casa. No corro el riesgo de que mis hijos se enamoren de una mujer negra porque fueron muy bien educados. No hay que colocar cupo para las mujeres, porque si ponemos mujeres porque sí, dentro de poco también vamos a tener que contratar negros. ¡A la madre, güey! Hay que darle 6 horas a los delincuentes para que se... ¿Para qué hay más? No voy ni por la mitad, amigo. No voy ni por la mitad de las cosas que dijo. Güey, pero aparte, la población negra de Brasil es altísima. Sí, pero lo que ha hecho... Miren, les voy a dar un dato, que ahora lo voy a contar, pero se los adelanto. Una marca de orgullo que lleva Bolsonaro es haber sido el único diputado que votó en contra de que se legalice el trabajo de las empleadas domésticas en Brasil y se las ponga en blanco, que entre otras cosas lo que la ley pedía era que pudieran usar el mismo ascensor que los patrones. Y él lleva con orgullo haber votado en contra de esa ley. O sea, para que se den una idea, ¿no? Pero vamos a seguir.
hay que darle 6 horas a los delincuentes para que se entreguen. Si no, se ametralla todo el barrio pobre desde el aire. ¡Qué pedo! ¡A la verga, güey! Vienen como que tienen un segundo para sorprenderse y otro para reírse ustedes dos. Les está sorprendiendo habiendo estudiado a Bolsonaro. Es como, me gusta esto, me gusta que así todos se sorprendan. No, yo me mantuve alejado de sus comentarios a propósito. Bueno, tengo más. Ay, Vamos a seguir. A ver qué. No sé si pueda soportar esto, pero bueno. Un hijo empieza a mostrarse amanerado o gay o cambia su comportamiento. Y yo sé porque me lo han contado. Menos mal que a mí me dieron unos golpes de chiquito, porque mi padre así me enseñó a ser hombre. Ay, Vete a la verga. No voy a combatir ni discriminar, pero si veo a 2 hombres besándose en la calle, los voy a golpear. Después en otra muy linda, hablando sobre los brasileros de ascendencia africana, dijo, no hacen nada. Más de $1.000 millones al año estamos gastando en ellos. El error de la dictadura fue torturar y no matar. Dios está encima de todo. No quiero esa historia de un estado laico. El Estado es cristiano y la minoría que esté en contra, que se mude. Las minorías deben inclinarse ante las mayorías. A la madre, güey. No mames. Yo creo que Bolsonaro sí anda ahí compitiendo como para ser el próximo Hitler. Pues sí puede ser, güey. No porque no lo va a dejar el mundo, por suerte por ahora, pero yo creo que él no tendría ningún problema en hacerlo. Igual estamos especulando, ¿no? Hay que ver si no es solo palabras que él esboza porque sabe quiénes son los votantes, porque acá está el problema. Y cuando uno lee a Ariel Goldstein, a un politólogo argentino que se especializó mucho y que estuvo trabajando mucho sobre el tema de Bolsonaro y de Brasil en general, él te explica que históricamente la sociedad brasilera fue clasista, esclavista y sectaria. No es un fenómeno que nace con Bolsonaro. Bolsonaro responde a eso y representa eso. Entonces, después de 14 años del PT, del Partido de los Trabajadores, representado por Lula y por Dilma, quienes en sus primeros años, porque luego tuvo muchos problemas económicos que retrotrajeron los avances, sacó a millones y millones de personas de la pobreza. Y eso no fue bien recibido por los sectores que históricamente explotaron a la pobreza en Brasil. Para que tengan una idea, en el documental Al filo de la democracia, se cuenta que en Brasil históricamente era más barato comprar un nuevo esclavo que alimentar a los hijos de los esclavos que nacían. O sea, es un país que sus raíces, por lo menos de la clase social gobernante históricamente, en un país que casi no hay movilidad social además, con lo cual es la misma desde que estaba Pedro de Rey, la clase social gobernante fue siempre la misma porque no hay movilidad social, quiere a una persona así. Él representa, es la caricatura extrema, pero de algo que está en Brasil y que está en muchos lugares del mundo. Y eso es lo que no podemos dejar de lado. Bueno, vieron que muchas de las frases tienen que ver con la violencia y con el ejercicio de la violencia. Y como todos saben, Jair Bolsonaro es un militar retirado. No vamos a entrar en la historia de Brasil porque, de nuevo, no es lo que importa indagar hoy, pero Brasil tuvo una dictadura militar de 22 años consecutivos, una de las más largas de Latinoamérica. La más larga es la de Durán, después viene la dictadura de Brasil que duró 22 años, ¿no? Entonces, Qué imbécil eres. el problema con Jair es que su cerebro, todos los que lo describen en la juventud lo describen como una persona sumamente inteligente, y la verdad yo no creo que tenga un pelo de tonto, pero esa inteligencia ha sido usada para el mal. El mal. Entonces, el mal. En un artículo hecho por El País, cuando él ganó las elecciones por El País de España, recopilan datos de su juventud. Y hay una señora que hoy tiene 63 años, doña Narcisa, que cuenta que en el pueblo de Jair Bolsonaro, donde él creció, en un momento
que es el Dorado, al sur de Brasil, se refugió en el 8 de mayo de 1970 un guerrillero conocido como Carlos Lamarca, un hombre que luchaba contra la dictadura. Era una ciudad de 15.000 habitantes, situada a 180 kilómetros de la ciudad de San Pablo, y ahí hubo un tiroteo en el que murió un policía, se cortaron carreteras, se hicieron identificaciones masivas a la sociedad, y al final el guerrillero consiguió huir, siguiendo con su lucha en otra parte. Pero eso quedó en la memoria de este pequeño pueblo, lo que había ocurrido. A todos los impresionó, pero a quien más se vio impresionado por esa situación fue el joven Jair Bolsonaro, que en ese momento era un adolescente del lugar, testarudo, según lo describen, ambicioso y larguirucho. Bolsonaro, en lugar de sentirse, como pasaba con muchos, impresionado ante la situación negativamente, sintió ahí el poder del ejército. Sintió que el ejército tenía la capacidad de ordenar, organizar, disponer, y eso le encantó. Y a partir de ahí empezó a decir que se iba a sumar al ejército, cosa que logró y llevó adelante una carrera militar. Él salió del Dorado para ingresar en la escuela de cadetes de la ciudad de Resende, en el estado de Río de Janeiro, al final de los años 70. Era el momento más sangriento de la dictadura, donde centenares de jóvenes de izquierda que se oponían a la dictadura eran torturados, asesinados y enterrados en fosas comunes. En Brasil se da una situación diferente de otros lugares, como la Argentina, donde se enjuició a los líderes del último proceso militar. En Brasil no pasó. En Brasil hubo una, si se quiere, continuidad del gobierno militar hacia la democracia, en la que no se juzgaron, salvo casos muy puntuales, la conducta de los militares. Entonces, al día de hoy no se han encontrado de mucha gente los restos de sus familiares desaparecidos. En el despacho, para que tengan una idea de Bolsonaro, porque vamos a ir y venir, en su despacho de diputado en el Congreso, él fue diputado muchísimos años, se supone que ha presentado muy pocos proyectos y solamente para su gente, que son los militares, pero para que tengan una idea, en el año 2009 él tenía un afiche en el que decía: solo los perros buscan huesos, haciendo referencia a estas familias que buscaban a sus familiares desaparecidos y tratándolos como perros. No mames. Según la revista Bella, en el año, o Bella, no sé cómo se pronuncia, si nos está escuchando algún brasilero o portugués, no sé qué carajo hacen acá, pero si nos están escuchando, díganos cómo se pronuncia. En el año 1987, él planeó la operación Beco Sem Saída, Callejón Sin Salida, que consistía, escuchen por favor, porque tengamos en cuenta que es el presidente de Brasil, el país más poderoso de Latinoamérica. Una misión que consistía en explotar bombas de baja potencia en cuarteles y academias militares, siendo él militar, para protestar por los bajos salarios. Como no querían hacer un ruido muy grande de esto, el tribunal militar lo absolvió de las acusaciones de indisciplina, pero lo hizo dejar el ejército en el grado de capitán. Y ahí empieza su carrera política. Él estaba en Río de Janeiro como militar, conocía las necesidades del ejército en Río de Janeiro y empieza a militar políticas a favor de los militares. Es elegido primero concejal por Río de Janeiro, luego es elegido diputado, y en una de sus declaraciones, por ejemplo, cuando era presidente Fernando Henrique Cardoso, declaró que el presidente Cardoso debería haber sido fusilado por la dictadura y que el régimen se había equivocado al haber matado nada más que 30.000 personas y que solamente una guerra civil, vean lo que piensa de la democracia, o lo que pensaba en ese momento, aunque ahora tiene declaraciones recientes parecidas, y que solamente una guerra civil y no el voto iba a cambiar algo en el país. Ha respaldado grupos parapoliciales violentos, defiende la pena de muerte, es partidario de la reducción de la edad penal y de que la población se arme. Y él dice que quiere que las cárceles brasileras, que están saturadas, y vean la película Carandirú para tener una idea del espanto que es, pero él dice que falta gente y que hay que llenarlas más.
O sea, según él, las cosas se arreglan a putazos, ¿no? A putazos Sí. se arreglan las cosas. Muy bien. Políticamente es un tipo que no ha generado muchos vínculos. Pasó por 7 partidos diferentes mientras era diputado. Siempre buscaba la elección y siempre conseguía sus votos en sus votantes dentro del ejército y de la sociedad más defensora de lo peor de la dictadura militar. Y elección tras elección solo se ha ocupado de defender de los intereses de los suyos. De los 190 proyectos que ha presentado, que puede parecer mucho, pero piensen los años que estuvo, más de 15 años como diputado, el 32% estaba relacionado con los militares, el 25% con seguridad y solo otros 3 con temas económicos, 2 con salud y 1 con educación. O sea, miren en qué punto pone la educación y en qué punto pone la cuestión militar. Él dice, y su orgullo no ha sido presentar proyectos, sino evitar que se votaran medidas para conseguir ganar sus batallas. Él dice que gracias que él ha hecho lo posible para que no exista el kit gay, que él decía que era un intento para estimular la homosexualidad, cuando en realidad era un proyecto del ministro de Educación Haddad del gobierno de Lula da Silva para luchar contra la homofobia en las escuelas. Y para él era todo lo contrario. Él logró, y ahí empieza su acercamiento con la iglesia evangélica, tirar abajo este proyecto, y fue un momento en el que logró un poco de trascendencia por fuera de la esfera militar. Él dijo en ese momento, cuando votó en contra de lo que él llamaba el kit gay, que si un chico tiene un desvío de conducta cuando es joven, hay que volverlo a poner en el buen camino, aunque sea con unos bofetones. O sea, de nuevo a madrazos. Si eres gay, a madrazos se te quita. En esos años también propuso el fusilamiento de militantes del Partido de los Trabajadores. Estamos hablando en plena democracia, ¿no? No ha tenido participación en comisiones del Senado. Su despacho como diputado ha sido siempre una oda a los militares, imágenes de los dictadores que hubo entre 1964 y 1985. Y todas cosas así. No es de extrañar, y acá vemos de nuevo cómo llegó a donde llegó, que su despacho se terminó transformando en un lugar de visita turística y la gente se sacaba selfies para ver el despacho, mientras él en todas las selfies se ponía con el gesto de disparar con las manos. Una anécdota que lo hizo muy famoso y que terminó en un juicio en el cual él fue condenado a pagar. En el año 2014, la diputada María do Rosario del Partido de los Trabajadores, que estaba hablando sobre la epidemia de violaciones en Brasil, que si quieren investigarlo, por favor, los invito a hacerlo, es comparable a la de los peores países de Oriente. Los números se disparan con relación a Occidente. La respuesta de Bolsonaro, se supone que ella dijo algo similar muchos años antes a que su conducta defendía violadores. Él le dijo, te violaría, pero no te lo mereces, siendo diputado, ¿no? Güey, ¿qué pedo? ¿Y por qué la gente votó por esto? Bueno, sí, ya sé por qué. Su explicación fue, tú me llamaste violador hace unos días en el Salón Verde y yo te dije que nunca te iba a violar porque no te lo mereces. ¿Okay? Fue el tercero que más votos recibió en las elecciones. Lo explicó. Ya se lo había dicho, se lo había dicho en el 2003 en los pasillos. Él se lo había dicho en el 2003 en los pasillos y en el 2014 lo dijo en la Cámara. En el 2019 fue condenado civilmente a indemnizarla. Tuvo que pagar una indemnización, pero muy poco dinero, pero bueno, fue condenado. Cuando fue electo en el 2014 como diputado, que de nuevo no tenía partido, se acercó al conservadurismo más fuerte, que fue el que lo terminó llevando a la presidencia, que es la bancada BBB. Bala, buey, el animal, no la palabra favorita de Durán, güey, sino buey, y Biblia. O sea, los que abogan por la despenalización de las armas, la seguridad, los terratenientes ganaderos y los discursos evangélicos. A partir de allí se sumó a ellos y pese a ser católico, se juntó con los evangélicos y fue bautizado en el río Jordán. No voy a hablar más de los evangélicos porque eso es parte fundamental del capítulo y se lo vamos a dejar a Durán. Pero antes
sin profundizar mucho más, los invito a que, por favor, para no hacer esto muy largo, vean la película que les recomendé o lean sobre el Lavallato. Básicamente, el Lavallato, que fue lo que terminó con el gobierno de Dilma Rousseff, fue un caso de corrupción que se inició a partir de la investigación sobre Petrobras y empresas constructoras sobre el movimiento de dinero, pero en su momento fue lo que llevó a la destitución de Dilma, si bien no se le pudo probar ningún vínculo a Dilma con el Lavallato. Pero la caída de Dilma Rousseff y de muchísimos políticos por izquierda y por derecha termina luego del gobierno de Michel Temer, que era el vicepresidente de Dilma, con la elección de Bolsonaro. En el medio hubo un atentado que tampoco vamos a entrar, en el cual fue acuchillado Bolsonaro y que también le dio muchísima popularidad, que probablemente Goldstein... Era un viajero del futuro que dijo, no mames, este güey no puede llegar. Goldstein supone que lo ayudó a alcanzar la presidencia, que probablemente sin la recuperación del atentado hubiese salido segundo, lo cual ya es preocupante, pero lo ayudó a la destitución. Bueno, cuando se vota el impeachment de Dilma Rousseff, Rousseff, economista, ministra en varios cargos de Lula y luego presidente de Brasil, fue en su juventud guerrillera, estuvo presa y fue torturada meses y meses. Cuando Bolsonaro como diputado vota el impeachment de Dilma Rousseff, le dedica su voto a favor de la destitución al coronel Carlos Alberto Brillante Ustra, el torturador de Dilma Rousseff. No, sí. No mames, qué pedo, güey. Y su voto literalmente fue por la familia, la inocencia de los niños en las aulas, que el PT nunca tuvo, contra el comunismo, por nuestra libertad en contra del Foro de San Paulo, por la memoria del coronel Carlos Alberto Brillante Ustra, por el pavor de Rousseff, o sea que era este hombre, por el ejército de Caixas, por las Fuerzas Armadas, por Brasil encima de todo y por Dios por encima de todo. Ese fue su voto para el impeachment de Dilma Rousseff, ¿ok? No, pues tenemos un enfermo en el poder, güey. ¿Qué opinan hasta ahora? Porque voy a hablar de un par de personajes maravillosos, pero quiero ver qué les está pasando con lo que les cuento, porque sé que no lo habían visto todo este tema. Güey, ves que teníamos miedo de que este tema pudiera no interesarle a la gente. Yo creo que es porque acá no suenan tanto esos temas, como que Brasil es un poquito lejano para los mexicanos y muy pocos estamos enterados de cómo es este güey que perdón por decir güey y que nos han reclamado de que usemos otros pronombres, pero por este tipo, este mono. Yo no digo nunca güey, así que no sé de qué se quejan. Bueno, este boludo. pero no, o sea, una vez que te empiezas a enterar de cómo es como un supervillano de caricatura. O sea, es un Lex Luthor, pero de verdad. Sí, totalmente. Es un villano de caricatura, de cómics. Sí. No, güey, me quedé sin palabras, güey. Creí que yo iba a hablar del más culero y ya el más culero vasco, güey. ¿Querés terminar de horrorizarte y ya te dejo a vos para que hables de la Iglesia Universal del Reino de Dios? O sea, tenés para entretenerte fuerte vos. Pero vamos a hablar un poquito de la gente que admira a Bolsonaro. ¿Quiénes lo llevan y quiénes lo inspiran? Pero vamos a ver, por ejemplo, que Newton Cruz, un hombre que entre 1977 y 1983 fue del Servicio Nacional de Información, recordemos, durante la dictadura, que en varias ocasiones fue acusado de delitos cometidos durante su carrera en el ejército, acusado de la muerte del periodista Alexander von Baumgarten, acusado del bombardeo de Río Centro en 1981 y de muchos actos de locura más. Newton Cruz fue en mayo de 2014 imputado junto con 4 oficiales de reserva del ejército por los delitos del atentado. Esta persona es una de las personas que más admiración le causa a Jair Bolsonaro y lo nombra permanentemente, incluso en su acto de asunción. Y otro personaje, y por favor, yo creo que está para hacer hasta un episodio,
porque este sí que es peligroso en serio, es un autodenominado filósofo, pese a no tener formación, astrólogo, anticomunista, autor de bestsellers en Brasil, pero autoexiliado en los Estados Unidos desde el año 2005, llamado Olavo de Carvalho. Este hombre, un hombre que nació en 1947, es la principal fuente intelectual no solo de Bolsonaro, sino de sus 3 hijos, que son, te diría, por sus declaraciones peores que Bolsonaro, y que los 3 están en cargos importantes en el gobierno de Brasil. Olavo de Carvalho abandonó los estudios de filosofía, como les decía. A partir de 1967 empezó a escribir para los principales periódicos sobre astrología. Hasta el día de hoy, él indica, y pueden entrar a su sitio web en el que hay miles de artículos en los que él habla de la importancia de la astrología y de cómo no se puede entender la historia del mundo sin la astrología. Él escribía sobre astrología, decía que los que no han estudiado astrología son analfabetos. De ahí pasó a las columnas de opinión anticomunistas permanentemente. Él sube desde su casa en los Estados Unidos discursos y diatribas para Brasil sobre homofóbicos, anticomunistas, llenos de obscenidades, porque él dice que las obscenidades facilitan. Nosotros pensamos lo mismo, en eso estamos de acuerdo con Olavo de Carvalho, que hacen que el discurso llegue más fácil. Dice que hay una conspiración global, porque es un altísimo conspiranoico Olavo de Carvalho, vemos de ahí la influencia sobre Bolsonaro, que hay una conspiración global tendiente a instalar una dictadura socialista a nivel mundial, descree del cambio climático, cosa que, bueno, Bobby se encargará de contarnos qué tal la lleva Bolsonaro, y él es quien con su chispa teórica puso en marcha el ascenso del presidente Jair Bolsonaro, llenándolo de carga intelectual. Tienen una conversación diaria y el propio Eduardo Bolsonaro, hijo de Jair, dijo: sin Olavo no habríamos ganado la elección, sin Olavo no sería presidente Bolsonaro. Cuando ganó las elecciones Bolsonaro, se mostró junto a los libros de Carvalho. Él nombró por recomendación de Carvalho a 2 ultraconservadores desconocidos al frente de las carteras de educación y de relaciones exteriores. O sea, veamos de qué estamos hablando. Recordemos que estamos hablando de Brasil, uno de los países con mayor desigualdad social de Occidente. O sea, la importancia de la educación, y este fue al que nombró. Lo distinguió con la Gran Cruz de la Orden de Río Branco a Carvalho. Carvalho habla permanentemente con Stephen Bannon, que si no saben quién es, búsquenlo, pero fue el principal asesor de Donald Trump hasta que Donald Trump lo echó patadas en el culo por inútil, imagínense, y ahí se empezó a vincular más fuertemente con Bolsonaro. Según Matías Spector, un profesor adjunto de Relaciones Internacionales de la Fundación Getúlio Vargas de San Pablo, Olavo de Carvalho duda del cambio climático y esparce permanentemente la falsa creencia de que las vacunas matan a los niños, manifiesta que el SIDA solo puede ser contagiado por los homosexuales y dice que el gayismo, o sea, el homosexualismo, digamos. Eso no existe, güey. Por supuesto que no, pero el homosexualismo, digo. Los que dicen homosexualismo son los mismos que dicen ideología de género. Pero hasta los periódicos en México hablan de homosexualismo. Como si fuera una pinche ideología, güey. No mames. Bueno, de Carvalho dice que es incompatible con la democracia. Ay, cabrón. Oh, mira. Sí. Sí. Ay. Bueno, este estás matando sujeto, a vámonos, güey. Este sujeto es el principal asesor, si bien tiene una lucha, o sea, Bolsonaro tiene 2 ramas de su gobierno. Alejandro seguro puede contar un poco más de esto, por lo menos de una parte, pero una parte son los evangelistas y otra parte es el ejército. Y el ejército lo odia a Carvalho, lo odia. Las ideas que tiene son todo lo contrario a lo que ellos quieren implementar en Brasil. Y el ejército en Brasil, como no ha tenido este juicio respecto de lo que hicieron durante los golpes militares, goza de buena imagen. ¿Okay? Entonces, este Carvalho tiene una técnica de debate
podemos decirle, que consiste en descalificar a sus adversarios utilizando para ello apodos con connotaciones sexuales o escatológicas. Por ejemplo, dice que el personal de izquierdas es genocida y dice que si les respondéis cortésmente le estás dando dignidad a sus ideas. Nunca hay que tratarlos menos que de putos, dice. Obviamente, la connotación que él puede darle a la palabra puto no necesito explicarla, ¿no? Y quiero cerrar porque Carvalho le ha dedicado muchos artículos que los voy a compartir a unos amigos de Herejes el Podcast. Entonces, quiero leer algo para cerrar. Él habla de los 4 jinetes del culo, que se imaginarán a quienes se refieren, a nuestros amigos Hitchens, Richard Dawkins, Daniel Dennett y Sam Harris. Exactamente. Entonces él está en contra del ateísmo y dice que el ateísmo es un movimiento político para destruir todos los valores de Occidente. Entonces él dice, ¿el ateísmo no tiene la culpa de nada? El hecho más sorprendente de la historia moderna es que la ideología atea del comunismo mató a más personas en unas pocas décadas que todas las guerras de religión habían matado desde el principio del mundo. Por lo tanto, desde el punto de vista racional no debería haber margen, por pequeño que sea, para discutir quién es peor, el ateísmo o las religiones, incluso todas juntas. Él cae en la falacia de siempre de decir que el estalinismo era ateo o que Mao Zedong era ateo y que hicieron lo que hicieron por una ideología atea, ¿no? Y no por el comunismo. Entonces ese argumento se lo escuchas a mucha gente hoy en día. Sí, claro. Es súper muchísima. Claro. Sí. ¿Y cómo salen los 4 burros de esto? Dice, llaman al comunismo religión y el problema está resuelto. Entonces él dice como que las religiones son buenas y que el ateísmo es el culpable de las mayores cantidades de muertes del mundo. Y muchas cosas más. Un detalle, pero me pareció interesante porque se ha dedicado a hablar de Hitchens y de nuestros amigos. Bueno, yo quería contar todo esto para poner un contexto de que no estamos hablando, y creo que esto es importante, no estamos hablando de un político que no nos gusta o que no compartimos sus ideas o de un mal presidente estamos hablando de una persona que todos los valores que conforman el funcionamiento de las sociedades liberales modernas quiere retrotraerlos y destruirlos. Y es muy poderoso. Económicamente Brasil es muy poderoso y puede tener una influencia muy fuerte sobre sus socios menores. Entonces, creo que poner en contexto sobre todo esto nos va a ayudar y mucho más cuando Alejandro y Bobby nos cuenten efectivamente a dónde se llevan estas cosas. Pero como ya tengo la boca seca, quiero hablar sobre otra gente que la vamos a pasar muy lindo, que son la Iglesia Universal del Reino de Dios, por favor. Si es posible. A ver, Durán, cuéntanos qué pedo, güey. No mames, se me está yendo la vida con estos capítulos. Yo dije, se acabaron las sectas, ya se acabó el sufrimiento. Y no, güey, aquí seguimos sufriendo para traerles contenido chingón. No mames, güey. Ay, güey. Veo cómo se te va la vida, Durán. Híjole. Pues no me esperaba tanta mierda, pero pues ahí les va un poco más. ¿Quieren otra bolsa de caca? Ahí viene. Híjole. Durante la década de los 90, la población evangélica en Brasil pasó de 13 a 26 millones de personas. A la verga. Pero doble. Pero esto tiene un porqué, obviamente, ¿no? Y ese porqué es la llamada teología de la prosperidad. Tuvo un gran crecimiento durante los primeros gobiernos, durante los gobiernos, de Lula y Dilma, cuando más de 39 millones de personas ingresan a la llamada clase C, ¿no? Esto fue entre 2003, 2011. Y bueno, en este contexto de crisis económica, cuando la gente se encontraba... Ahora, bueno, la clase C es como la media baja, ¿no? Entonces, es más, estamos hablando de gente que económicamente no estaba bien acomodada, tenía problemas económicos, y en ese contexto de crisis económica, cuando la gente se encontraba buscando cambios en su condición económica, los pastores estaban ahí, ¿no? Proporcionando su agenda religiosa como salida a los problemas que se estaban dando.
Y es bajo esta realidad en la que es muy útil la teología de la prosperidad, porque esta creencia sostiene que aquellos que creen en un Dios vivo, pues deben tener prosperidad. Y encuentran ese fundamento, obviamente, en la Biblia, para ser más precisos, en Malaquías 3:10, donde dice que la fe y el compromiso con Dios son recompensados con la salvación primero, pero también con la riqueza monetaria, ¿eh? ¿Por qué no? Pues güey, eso en Estados Unidos fue uno de los fundamentos para que los evangélicos apoyaran tanto a Trump. Decían, este güey es rico porque está con Dios y Dios le da todo este poder económico. Güey, no solo en Estados Unidos, en toda Latinoamérica, güey. Es una pinche plaga, güey. No, sí. Oye, está cabrón, güey. ¿Qué? Y los de la teología de la prosperidad de Brasil son como los de Estados Unidos, que le piden dinero constantemente a los... Ya vamos a llegar a eso, te vas a cagar. No mames, güey, porque vi un reportaje con John Oliver que está... No es cierto, no me acuerdo. Sí, con John Oliver, que está brutal de cómo operan esos güeyes. Sí, no mames. Cabrón. Basura humana, esos pendejos. Checa esto, güey. Actualmente, según la consultora Datafolha, el 31% de la población brasileña se identifica con el culto evangélico, güey. Wow. El 31%, estamos hablando de 65 millones de personas, güey. O sea, y dentro de este universo evangélico tenemos que una de las mayores iglesias neopentecostales es la Iglesia Universal del Reino de Dios, ¿no? Pienso que antes de hablar de cómo influye en la política de Brasil este movimiento religioso, pues es importante decirles quién es su líder, cómo formó esta iglesia y su funcionamiento interno también, porque nos va a dar luz, ¿no? de lo que, del poder y de las formas en las que se entrelazan la política y este tipo de sectas. Sí, en realidad no entiendo por qué vas a contar eso si es evidente que debe ser una persona humilde, que al día de hoy todavía vive en una favela, que fue visitada por los 3 Reyes Magos cuando nació, que le llevaron callaza, caipirinha y queijo kenchi, pero me imagino que es una persona dedicada exclusivamente a Dios, ¿no? Lo doy por sentado, digamos. No, y seguramente si en algún momento acumuló algo de riquezas, lo distribuyó entre los pobres, como dice Jesús que tenía que hacer. Porque nada te vas a llevar al cielo. Pero vamos a escuchar a Alejandro, así nos confirma lo que creemos. Bueno, la Iglesia Universal fue iniciada en Brasil con el predicador y obispo Edir Macedo Becerra en 1977. Bueno, Edir Macedo Becerra proviene de una familia católica y a los 19 años se convierte al protestantismo evangélico. Espero haberlo dicho bien porque puta madre. Estamos en el año de 1960 y Macedo comienza a asistir a los servicios evangélicos bajo la influencia de su hermana mayor, Elsie, quien fue pues la primera en la familia en la que se vuelve evangélica. Hay que mencionar que Elsie tenía problemas de salud. Chinga madre, porque siempre es lo mismo. Siempre, no falla nunca. No falla nunca. Y la curó. No, güey, espérate, güey. Tenía problemas de salud y su madre, que había decidido llevarla a sacerdotes e incluso a centros espiritistas, no habían logrado curarla, güey. Y entonces, al no encontrar la solución, pues él sí está escuchando en la radio a un obispo canadiense llamado Robert McAllister, quien era el fundador de la Iglesia Cristiana de Nueva Vida, y ella afirma que se cura, adivinen de qué. ¿De qué? Cáncer. Pues, del asma, papá, pues como el hijo del cienciólogo. No. Tenés razón. Sí, güey, del asma, como en la cienciología. Claro, siempre es el asma, no me acordaba
del querido amigo Miscavige. Qué raro que el asma generalmente a los niños se les llega a quitar después de la adolescencia, güey. Pero bueno, a los que tienen los que nacen con ella y los que están muy chicos la tienen generalmente en la adolescencia, se les quita el asma. Pero ese no es una razón por las que que contemplan, por las que se les quitó, sino que alguien los salva, ¿no? Entonces, ella afirma que se cura de asma y esto va a provocar que Edir Macedo comience a estudiar la Biblia, ¿no? Macedo, obviamente, es el milagro, ¿no? El milagro es el que lleva a Macedo a estudiar. O sea, no que empiece a estudiar medicina. No. Y no la Biblia. Perfecto. Es el milagro. Claro, es la Biblia. Entonces, Macedo se convierte al culto evangélico en el año de 1960 y comienza a asistir a la iglesia cristiana de la Nueva Vida. Sin embargo, este amor que va a tener por esta iglesia pues va a durar relativamente poco, porque él y su cuñado Romildo Ribeiro Soares, mejor conocido como R.R. Soares, quien era el esposo de la hermana. Pensé que iba a ser Romildinho en realidad. O sea, me sorprendió que sea R.R. Soares. Está bien. R.R. Soares, así Soares. Quien era el esposo de la hermana menor Magdalena de Edir, pues querían ser los dos pastores, ministros, güey, ¿no? O sea, no querían puestos bajos, güey. Claro, güey. Es igualito que la luz del mundo. No, ellos no quieren ser de la perrada, sí, ellos quieren ser el alto pedorraje, güey. Entonces, pues no son aceptados, güey. No sé por qué. No encontré la razón por la que no los aceptaron. Pero entonces, pues ya sabes, hacen su pinche berrinche y dicen, no, pues nos vamos de aquí. Y entonces, como muchos otros líderes religiosos de los que hemos hablado en este diabólico podcast, se les apareció Dios. Sí, no. Anduvieron ahí sus primeros años, Edir Macedo Becerra brincando de secta en secta, ¿no? Con su cuñado y buscando la oportunidad y pues terminan hasta que el punto en que dicen, bueno, pues, ¿qué tal si formamos nuestro propio culto? Y bueno, su próxima parada, antes de que sucede esto, es la Casa de la Bendición. Llegan a la iglesia de la Casa de la Bendición. En esta iglesia, por primera vez, afirman haber visto posesiones diabólicas, güey. Y también liberaciones, obviamente, ¿no? Liberaciones, Sí, pues porque hay que mostrar que ahí está la cura para. Claro, güey, claro. Que estas herramientas les van a funcionar después. Es haber estado en estos lares, ¿no? Y bueno, aquí Soares va a ser consagrado pastor. Lo logró Soares, pero pues aquí nuestro compadre Edir todavía no. Y para 1975 las cosas empiezan a agarrar otra forma porque Soares y otro pastor invitan a Edir Macedo, vamos a decirle Macedo, ¿no? Porque sea más fácil, a Macedo a inaugurar la Cruzada del Camino Eterno. Y se ponen a jalar juntos. Se ponen a jalar juntos. Qué bien, la Cruzada del Camino Eterno. La Cruzada del Camino Eterno. Y bueno, se ponen a trabajar juntos, rentan por hora unos cines para darle más promoción. Macedo se va a predicar a un mirador en la plaza principal de Río de Janeiro. Bueno, traen un cagadero derrochando bendiciones al mayoreo, así hasta 1977, güey. Deciden rentar un antiguo edificio que antes había sido una, ¿cómo se llaman esas chingaderas, hombre? Una funeraria, güey. Una funeraria. No, una funeraria. Y fundan oficialmente el primer templo de su iglesia, que será la antecesora de la Iglesia Universal. Hasta aquí parece que todo pues va con madre, güey. La empresa va jalando. Pero de un sí, porque es la pinche empresa. La transmisión de la palabra de Dios. Ellos no lo hacen por dinero. La pyme iba creciendo. La pyme iba creciendo. Y bueno, la startup. Pero solo que en vez de en un garage, en una funeraria, ¿no? Está bien. Está bueno porque era el camino de la vida eterna. Me parece muy apropiado que esa startup
sea en una funeraria y no en un garage. Me parece bien. Pero como todo cuento de hadas, güey, tiene que empezar algo a valer madres, güey, ¿no? A ver, y entonces, ¿qué valió madre? Hasta aquí empiezan los pedos. Y empiezan los problemas porque Soares y Macedo empiezan a tener como diferencias de carácter administrativo. Y estos problemas realmente no son tan graves, güey. Se reducen a discusiones como que si la renta del lugar está muy alta y cosas por el estilo, ¿no? Y bueno, pues estamos en 1980 y en ese momento de fricciones entre Macedo y Soares, Macedo decide viajar a Nueva York para darle una fuerza a su ministerio en los Estados Unidos, pero los problemas se empiezan a agudizar y él dice, no, ¿sabes qué? Me voy a regresar. Y llega a tal punto el conflicto entre él y Soares que pues no logran ponerse de acuerdo para organizar su iglesia y deciden llamar a sus ministros de votación para que decidan para que determinen quién va a ser el líder, que suelten el humo negro, el humo blanco, cabrón, que digan quién chingados va a mandar. Y Macedo se chinga a Soares por 12 votos contra 3. Entonces, bien. Macedo aquí, con Macedo de líder, pues la iglesia ya comienza a tomar una fuerza a tal grado que para 1989, es decir, 9 años después del humo blanco, ya expandieron sus fronteras y se encuentran en Portugal y después en Europa del Este. Wow. Y empiezan a crecer mucho. Esto creo que sí se lo tenemos que reconocer a Macedo, porque sí fue un gran motor para esa iglesia en cuanto al crecimiento y empezó a meter muchas cosas que fueron hasta ese momento bastante innovadoras. Y además, todo esto sin haber dicho que se le apareció Jesús mientras dormía. Sí, eso tiene algo de mérito. Sin haber dicho que sacó que con un sombrero mágico leía unas piedras, nada. Sí, o sea, no, fue puro marketing. Fue puro. Esto es, me parece que tiene que ver mucho con el pasado de Macedo, ¿no? Macedo fue una persona que trabajó desde chico en dependencias, en cosas en bancos. O sea, era un pelado que sabía moverse. O sea, no era el güey bueno para nada que andaba viendo sombreros y decidió un día que vio unas tablas. No, este güey sí anduvo chambeando. Fue funcionario más de 10 años. Aquí lo interesante es el proselitismo que esta iglesia comienza a ejercer. Y es un proselitismo sumamente agresivo. Fueron acusados muchas veces de charlatanería, que bueno, normal, ¿no? Pero también... ¿Por qué será? Sí, porque será. Pero también sus intereses comerciales eran muy claros, güey. Por eso te digo que este pelado tenía esta noción de empresa, de negocio, y como que de alguna manera ya se empezaba la raza a cuestionar las intenciones que formaba este movimiento religioso, ¿no? Así como de, tú eres más empresa, ¿no? Como la cienciología, güey, que empezaba así como, no le querían reconocer el carácter de religión porque parecía un negocio, y era un negocio, y es un negocio. Bueno, lo mismo aquí. Entonces, una cosa que es importante destacar es la estrategia utilizada para difundir su doctrina. Y es que esta doctrina es una pieza clave de su crecimiento. Y cuando digo clave me refiero a la expansión de los templos, los lanzamientos de libros, los CDs de música, pero hay algo que a mi parecer es sumamente importante y es precisamente ese año cuando lo logran, y es la compra de Grupo Record. Si juntamos todo esto, todo lo que entendemos por lo que el tiempo de la Iglesia Universal fue evolucionando hasta convertirse en una de las congregaciones evangélicas más grandes del mundo y también con la organización más sofisticada, vamos a caer en que este tipo de proselitismo, de promoción, de marketing es sumamente importante. Y sí, está a manos de alguien que es sumamente inteligente, también hay que decir. ¿Y qué es el Grupo Record? Ahorita vamos para allá. El Grupo Record es el grupo actual de televisión, el segundo grupo más poderoso en Brasil, güey.
Después de la Redo Globo, me imagino. Después de la Red Globo, claro. Entonces, Como si aquí hubieran comprado TV Azteca. haz de ándale, cuenta. exacto. Y pudieran promocionar desde ahí absolutamente todo, güey. Entonces, en la década de los 90, la iglesia comienza a abarcar otras clases sociales. Fíjate, vamos Perdón, a dejar pero me quedé- Mándame, dime. Me quedé con lo que dijo Bobby. Qué suerte que a TV Azteca no lo compró gente tan horrible, ¿no? O sea, menos mal que quienes lo tienen son gente proba, No, digamos. mames. Por suerte no lo compraron los evangélicos. Güey, podríamos a TV hacer Azteca. un capítulo solo del Claro, grupo Salinas. Claro, es lo mismo, pero Claro. sin fe. Pero fíjate que en México no está tan fuerte en la televisión local porque, bueno, sí, cabrón. No, muchos Sí. años fue muy fuerte, No, bueno, güey. pero es que, ¿sabes qué? Es que pienso que en Brasil, la tele local sí es muy consumida, güey. Uy, sí, no. La televisión local en Brasil, esto quizás ustedes no tienen la noción porque no conviven Por la lejanía. Ajá. habitualmente como nosotros con los brasileros. En Sudamérica la competencia futbolística, ustedes saben lo que es el fútbol para nosotros y para los brasileros. La competencia futbolística más fuerte es la Copa Libertadores. Ujú. Los horarios de los partidos de Copa Libertadores se tienen que poner de manera que no interrumpan a las novelas brasileras en Brasil. Porque No. si se ponen en el mismo horario que las novelas, pierden, no los miran. Las novelas brasileras y Récord, porque yo me hice ¿qué es Récord? Pero yo ya sé que es Récord, porque está acá al lado Brasil. Sí. Las novelas brasileras que produce Récord, muchas de las cuales están vinculadas con la Biblia, son vistas por todo Brasil. O sea, el Sí. éxito que tiene es impresionante. Lo que dice Alejandro es absolutamente real. La televisión en Brasil es un fenómeno que no sé si es equiparable a otro lugar del mundo. Vamos a dejar un poquito, ahorita voy a retomar lo de la televisión, pero quiero también que vean el espectro que abarca, o sea, porque hay más cosas. En la década de los 90 la iglesia comienza a crecer y a querer abarcar otras clases sociales. Recordemos que la fuerza del movimiento de la Iglesia Universal se encuentra en las clases más pobres, como lo empezamos a decir, ¿no? Y con estas clases con las que es asociada. Sin embargo, en 1998, Macedo hace un cambio y nombra como obispo a su sobrino Marcelo Crivella. Y llega con un estandarte de ganarse a la clase media del país, media alta. Entonces, Crivella había tenido muchísimo éxito en África. Porque también esta iglesia está pegándole a África porque obviamente sabe, como la iglesia católica lo sabe, que en África está la mayoría de la gente que puede ser convertida, ¿no? Los pobres. Es un caldo de cultivo porque es gente que tiene desgraciadamente muy poca educación, es gente que es muy manipulable, es gente que le puedes dar muchas cosas con muy poca inversión y que te van a hacerse y que los vas a convertir en seguidores. Y eso lo sabe también la Iglesia Universal. Justo Stephen Hassan escribe que uno de los movimientos típicos de secta es buscar reclutar gente que esté en posiciones vulnerables. Y pues justo, ¿quién va a ver más vulnerable que la gente que se está muriendo de hambre y pobreza en África? Pero que pueden ser pobres, pero por ejemplo tener buena educación. Uh-huh. Hay países donde esto se da, pero en África no tiene ninguna de las dos, güey. O sea, África es un caldo de cultivo para eso, ¿no? Uh-huh. Entonces, en este mundo, en esta realidad africana, en donde Crivella había tenido muchísimo éxito porque había andado de misionero por allá. Y bueno, la Iglesia Universal inició sus actividades en Angola en el 92 y abrió 230 templos en ese país, güey. Wow. Y estando presente en 23 de los 55 países africanos. O sea, se dice que Crivella logró crear muchísimos templos para su iglesia, pero había algo más en Crivella y que estoy seguro que Edir lo vio desde el principio. Y es que Crivella tenía una capacidad para atraer a la gente natural. Era un líder nato, además que era un músico, ¿no? Y un cantante. Y bueno,
Crivella reunía muchísimas características que estoy seguro que le gustaron a Macedo, y era que era músico, ingeniero, escritor, religioso. Entonces fue fue el único pastor que Macedo autorizó para realizar eventos en estadios, güey. Para finales de 1999, Crivella ya había llenado los estadios de fútbol más grandes del país con sus conciertos. Y bueno, pues estamos hablando de una capacidad de transmitir información muy grande, güey. Y aunado a esto, a partir de 2008, Record se consolidó. Ahora regresamos a la televisora. Record se consolidó como la segunda mayor red de televisión del país, cuando llegó al 17% de la audiencia nacional entre las 7 de la mañana y la medianoche. Además, la biografía de Edir Macedo, que se lanzó en 3 tomos, así como el libro de En los pasos de Jesús y Orixás, Caboclos y Guías, se ha convertido en bestseller, güey, alcanzando 3 millones de ventas cada uno. O sea, es que deben ser muy buenos, deben ser libros muy buenos. Porque pensemos como los de Hobart, como los de Hobart, que es muy difícil en Brasil, claro, pero aparte de Brasil es muy difícil ser bestseller. Imagínense que Olavo de Carvalho vendió millones de libros también, y no olvidemos al padre de la filosofía moderna, el querido Paulo Coelho, con lo cual tiene una competencia muy dura, ¿no? Claro, casi como Carlos Cuauhtémoc Sánchez aquí en México. No, pero no mames. La gente siempre utiliza mucho ese argumento de que es bestseller. Pues sí, y luego, güey, pues no mames, eso no te dice nada, cabrón. Pero lo interesante es este último libro, el de Jesús Orixás, Caboclos y Guías, porque en este último libro tuvo un fuerte ataque a los cultos religiosos africanos, tanto que le costó que la justicia de Brasil entrara ahí a ver qué onda, porque los calificaba como sectas demoníacas. Wow. Y aquí es importante explicar a la gente que en Brasil existen cultos africanos, o sea, que se han sincretizado con la sociedad del país, y hoy en día tienen una fuerte, bueno, no sé qué tan fuerte, pero son sobresalientes allá. Entonces, y una de las estrategias de Macedo ha consistido en atacar a las religiones afrobrasileñas para desprestigiarlas. A la par de esto, absorbe también sus rituales y sus prácticas y cultos para su iglesia, con la finalidad de captar más fieles en un sincretismo intencional, güey, ¿no? Entonces, en 2009, el gobierno del Partido de los Trabajadores, el PT, en Brasil, compró publicidad de Record TV. Y esto es importante destacarlo porque estamos hablando de todo la forma de marketing de esta religión. Y bueno, es importante porque el partido antes únicamente agarraba publicidad católica. Y entonces aquí estamos viendo que ya Record TV ya fue a promocionar un partido, y es cuando levanta la mano como diciendo, pues ya me está volteando a ver la política porque puedo captar muchos seguidores, güey. Entonces es importante el dato porque aquí es donde empieza, ¿no? Y entonces, obviamente, aquí es la parte que le va a gustar a Bobby. Obviamente, todo crecimiento religioso trae consigo dinero, ¿no? No necesitamos ser muy inteligentes para entender que entre más crece una iglesia o una secta, pues más seguidores van a ir a depositar moneditas en los cepos, ¿no? Y a mí me gusta el dinero, entonces ya entiendo por qué lo dices. Sí. Entonces, y que te depositen en el cepo también. La verga, güey. No seas mamón. Güey. No, es que Alejandro dijo, le va a gustar a Bobby. Digo, estaba buscando la relación, ¿no? Yo me refería porque vamos a llegar a las finanzas de la iglesia, güey. Ah, qué tonto. A mí me gusta el dinero. Yo creo que lo de depositar el cepo, el león cree que todos son de su condición y por eso. No, perfecto. Sí. Bueno, entonces, a ver, le depositaban en el cepo y luego. Bueno, según informes de una investigación sobre lavado de dinero del gobierno brasileño, en 2009 se estimó que la Iglesia Universal
recibió en reales, claro está, 1.4 mil millones por año en diezmos, recolectados en 4.500 templos en 1.500 ciudades de Brasil. Y de 2003 a 2008, los depósitos para la iglesia alcanzaron los 3,9 mil millones. Nada más para que la audiencia... Son más o menos $1.000 millones. Para que la audiencia entienda, un real vale 3.58 pesos, ¿no? Más o menos, para que calculen la lana que se cargan esos pelados. Entonces, pese a la investigación que que le hicieron a la iglesia fue absuelta por irregularidades. Por irregularidades en la investigación, una cosa así. No entendí muy bien por qué chingado no fue tomada en cuenta, pero por tranzas, ¿no? La iglesia fue absuelta por irregularidades. Dijeron, no, está bien, es irregular como tiene que ser toda iglesia, así que los absolvemos. Me parece muy lógico. Irregularidades. Dijeron, si hubiera sido regular, hay algo raro. Si hubiera sido una iglesia, acá hay algo raro en la iglesia. Yo estaba pensando en irregularidades en la investigación. También. Ya sabemos, eso se llama chiste. La gente se ríe. Mira, ¿te acuerdas cuando dijimos que yo lo dije mal, güey? Porque sí. la iglesia fue absuelta de irregularidades, ¿no? Claro. Yo pensé que lo dije mal, güey. Por eso quise volver por eso lo quise volver a decir, güey. Y bueno, entonces fue absuelta de irregularidades. De irregularidades, sí. Ok. Entonces ya a partir de 2015 el fundador de la iglesia, pues Edir Macedo, ya tenía una fortuna personal estimada en 1,1 mil millones de dólares. Wow. Una investigación de 2011 realizada por The Times sobre las cuentas británicas de la Iglesia Universal descubrió que las donaciones declaradas para el año financiero de 2009 a 2010 fueron de 9.700.000 euros, de las cuales más de 7 millones se utilizaron para comprar activos fijos. Durante los 16 años anteriores habían acumulado 33.700.000 euros en activos fijos y habían reclamado casi 8 millones de euros en subsidios a los contribuyentes desde 2003. Ahora, ¿vos te imaginás a Jesucristo? A Jesucristo, ¿no? Que dice, el tipo está mirando desde el cielo, ¿no? Sentado a la derecha del Padre, ¿no? Y ve que este tipo tiene mil millones de dólares y dice, a mí me tuve que hacer mi propio vino con agua. Me dieron un puto pez que lo tuve que multiplicar y para despedirme me hicieron una cena en un lugar que se me sentaron todos del mismo lado, al lado. Y este tipo tiene $1.000 millones de dólares y encima a mí me crucificaron. Claro, Jesús debe decir qué mala época nací. Sí, güey. Hubiera nacido aquí, pinche millonario. No, olvídate. Bueno, pues esa investigación no pudo probar otra vez ninguna irregularidad por parte de la iglesia y sus líderes. Y no solo eso, güey. Times tuvo que emitir una retractación y una disculpa pública por ejecutar un informe engañoso, cabrón. O sea, imagínate. Wow. Pero bueno, pero ¿cómo captan ese dinero, cabrón? La Iglesia Universal considera que aquí es donde Bobby se va a arrancar los pocos pelos que le quedan. Pero. Ahora. Ya, tranquilo, voy por mi gorra, güey. La Iglesia Universal considera que el primer 10% de todos los ingresos brutos de una persona antes de las deducciones pertenecen a Dios. No, vete a la verga. Como diezmo, obviamente. Antes de impuestos. Antes de impuestos, cabrón. Y citando obviamente a la Biblia como máxima autoridad divina en Malaquías 3:10. El primer diezmo debe incluir el 10%, chequen esto, güey, de todo lo poseído en ese momento. No, o sea, vos entras a la iglesia y tenés que dejar cambiar la escritura de tu casa, ponele, o una cosa así. Exacto, güey. Exacto. Entonces, la iglesia da instrucciones muy detalladas sobre qué se debe pagar, cuándo y a quién. Y hace una distinción de reglas
entre los trabajadores asalariados, los dueños de negocios, los autónomos, los jubilados, los desempleados e incluyen a los mendigos, güey. O sea, no mames. Hay para todos. No solo los incluyen, construyen mendigos también. Gente Sí, que no sí, era bueno. y después de donar el diezmo se vuelve. A huevo. A huevo. Otra cosa que es importante precisar es la relación que tienen con otras religiones. Ya sabemos cómo tratan a las religiones afrobrasileñas, pero ¿qué tal con las demás, güey? ¿Qué está pasando con ellos? Bueno, según un informe de la ONU publicado en 2009 por el Comité contra la Intolerancia Religiosa de Brasil, afirma que las iglesias pentecostales en general y en particular la Iglesia Universal acosan y Del atacan reino de Dios. Del reino de Dios, acosan y atacan, a veces hasta con violencia, a miembros de otras religiones y difunden la intolerancia religiosa. Como ya les habíamos dicho, la Iglesia Universal estaba demonizando especialmente las religiones sincréticas afro-brasileñas como Umbanda y Candomblé, pero también dicen que los judíos son los asesinos de Cristo, los católicos, adoradores del diablo, los protestantes tradicionales como falsos cristianos y los musulmanes como demoníacos. Los espiritistas también se llevan sus putazos porque también se les informa informan que han sido blancos de ataques. Pero ok, bueno, si todos están de la chingada, todas las religiones están de la chingada, ¿en qué creen estos güeyes? ¿Por qué su creencia es más en el dinero chingona que la de los demás? Y antes de empezar en Bolsonaro. Y antes de empezar esto, quiero decir que si usted, escucha, es católico, testigo de Jehová, luz mundiano, mormón, musulmán, etcétera, por favor omita reírse. Omita reírse porque básicamente creen las mismas jaladas que estos güeyes. Así que creen que el bautismo del Espíritu Santo capacita a los creyentes para el servicio y les otorga dones sobrenaturales, todos con el simple hecho de sumergirse en el agua o recibir la llama del Espíritu Santo. Todas las religiones creen eso, todas las cristianas. Bueno, ni empiecen a cagarse de la risa de estos güeyes. Que los ministerios de apóstol, profeta, evangelistas, pastor y maestro son ordenados divinamente. Los católicos, ustedes creen que el Papa es el vicario de Jesús en la tierra y reciben órdenes directas de Dios, y de hecho creen en la infalibilidad papal. Entonces, bueno, también no es motivo de risa para los católicos. Nosotros sí nos podemos reír, güey. Si quieren reírse, pueden reír, güey. Güey, que Jesucristo designó. Yo no me voy a reír porque el Papa es argentino, así que es infalible. No tengo nada para decir de él. Y el Papa trae pedo con los brasileños, güey. Pero bueno, eso al rato lo tocamos si quieres. Que Jesucristo designó 2 ordenanzas para ser observadas como actos de obediencia. Y estos son la inmersión del creyente en agua, el bautismo, y la cena del Señor como el símbolo de consumir el cuerpo y la sangre de Jesús. Y bueno, eso creo que también los católicos lo tienen, ¿no? La sanidad divina, como se describe en la Biblia, que la gente se puede curar mediante la oración. La gente reza para que se cure la gente también. Híjole. En todas las religiones, güey. Entonces, bueno, y que las personas pueden ser santificadas, o sea, volverse santas durante su vida. Aquí hay una distinción con algunas otras porque hay otras que creen que ya es después de la muerte, ¿no? Entonces, que creo que está más de la chingada, pero bueno, la Iglesia Universal no cree que el sacrificio de Jesucristo sea suficiente para trabajar en la vida de los feligreses hoy. Enseña que un miembro de la iglesia tiene que hacer un sacrificio total y completo de lo que depende a Dios a través de la iglesia. Por ejemplo, un mes de paga o sus ahorros, dos veces al año. Porque así el peligro es constante. O sea, con los católicos u otras denominaciones es, si Jesús murió por tus pecados, entonces tú nada más lo tienes que amar incondicionalmente y ya te salvaste. O sea, aquí
el amor incondicional no te salva. Güey, pero Es caerte. destacan, güey, que esa vez que pagues a la iglesia el doble, no se lo digas a nadie. O sea, ese es el punto, ¿no? No se lo debes decir a nadie. Te debes de... Sí, güey, ese es el sacrificio. Entonces, que comúnmente se refieren a esto como campaña de Israel, güey. O sea, tiene hasta un nombre esta madre, güey. Lo practican mucho. De hecho, bueno, Bolsonaro se hizo bautizar en Israel, ¿no? O sea, tienen ese vínculo con la tierra prometida permanente, me imagino. De hecho, deben tener hasta su templo allá, ¿no? Tienen un trato con ellos para cambiar su embajada a una cierta parte de Israel que ellos quieren estar, güey. ¿Ah, sí? Sí, güey. Sí, Mira. sí. Bueno, la iglesia se encuentra organizada según jerarquías que comprenden obispos, pastores y obreros. Y estos últimos, aquí me recordó mucho a los mormones, güey. Los obreros, güey, haz de cuenta que son los que son toda la carga de la iglesia. Cuando llega alguien nuevo al templo, van y se le acercan y dicen, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? Porque el pare de sufrir, pues es el eslogan de esos güeyes. Entonces ellos buscan eso como que el apapachar al que llega. Esa chamba de que llegue alguien y luego lo acojan es de los obreros. Love bombing. Sí, güey, exactamente, love bombing. Y entonces, estos también son los que salen a las calles a evangelizar, se colocan en las gradas de las iglesias, asisten a los pastores, conversan con los fieles. Bueno, vaya, toda la chamba que es que es de terreno, ¿no? De calle, de andar, son ellos. Y me acuerdo que esta figura también está en los testigos de Jehová, ¿no? Son los que andan en la calle. No sé cómo, no me acuerdo cómo les llaman también a ellos, mormones. Pero los mormones también lo hacen. Pues en testigos de Jehová eran los que se iban a salvar, ¿no? Son solo los que están predicando. Así es. Pero además, estos güeyes no esconden su intención de controlar la política del país, güey. Y es aquí donde yo veo una gran diferencia con las iglesias en México. Las iglesias en México sí están metidas en la política del país, pero no lo dicen abiertamente, güey. O sea, se hacen los pendejos. O sea, digo que no, nosotros no, pero madres, ahí tienes a la luz del mundo, y ahí tienes a Norberto Rivera, y ahí los tienes, güey, ¿no? Están metidos. Sí, pero estos güeyes acá no. me parece, perdón, ¿no? Pero quizás me estoy adelantando a algo que venga después, pero a mí lo que me llama poderosamente la atención de todo lo que vos te estás contando es que estos claramente son una rapiña de la pobreza terrible, porque si bien seguramente han logrado penetrar en la clase media y todo, pero durante muchos años fueron seguidos, o sea, llevaban a votar a Lula da Silva y a Dilma. Claro, después se pelean. Claro. Y el PT no hizo nada para combatir a los evangelistas. Es más, se alió con ellos, como vos dijiste, les dieron la publicidad y todo eso. Después es que se pelea cuando vienen las campañas, el aborto, un montón de cosas, pero y se van con Bolsonaro. Pero estuvieron, o sea, con quienes supuestamente no, realmente ayudaron a la pobreza en Brasil. Tampoco hicieron nada contra esta gente. O sea, su poder es inmenso. No, pero fíjate que es igual, es muy parecido, no igual, es muy parecido a lo que hablábamos cuando tocamos La Luz del Mundo, de que primero estaban con el PRI y luego cuando llegó el PAN supieron hablar con el PAN y arreglarse. Y ahorita con Morena hicieron lo mismo. O sea, lo que pasa es que este tipo de cuerpos religiosos tienen tanta gente, güey, que a todos les conviene. O sea, tienes que llegar a pactar con ellos porque ellos tronan el dedo y estos güeyes ve cuántos millones tienen en Brasil. O sea, puedes decidir los puestos de elección popular muy fácil, cabrón. Si tienes esos güeyes de lado, pues como tú dices, Bolsonaro prácticamente se apoyó en estas iglesias. No nada más en ellas, sino en todas las evangelistas que forman un flanco fuerte, ¿no? Que tienen como 200 diputados, ¿no? Sí, güey, tienen un chingo. Y es como la confraternicia aquí en México, ¿no? Todas se unen. ¿Para qué? Para tener un amplio espectro, más masa de gente y decirle entonces sí llegar con los partidos y decirles ¿qué me ofreces si yo le digo a mi gente por quién vote? Pues estamos hablando de movimientos sectarios, van a hacer lo que tú digas, güey. Entonces, pero lo que me impresiona es lo que les estaba diciendo, es que estos güeyes no esconden su intención de controlar la política del país.
O sea, en su libro de 2008, el plan de poder de Macedo, dijo la estrategia de conquista de política y fíjate lo que sí, lo voy a citar, güey. Maquiavelo definió la política como el arte de gobernar y establecer el poder, siendo así, desde un punto de vista de Dios, ¿con quién crees tú que él desearía que estuviera el poder y el dominio? En manos de su pueblo, ¿no? Esa es su cita, güey. O sea, no, Claro. te lo está diciendo en la jeta, güey, lo que quiere. Y los grupos evangélicos ingresaron en la política de Brasil desde los 80s y se presentaron cada vez más candidatos a diputados. Acuérdate que fueron súper importantes en el apoyo en la candidatura de Fernando Collor de Mello en el 89. O sea, no estamos hablando que sea algo muy nuevo, sino que es algo que se ha venido trabajando durante muchos años. Y hoy vemos, me da miedo decirlo, pero parece una teocracia Brasil, güey. Uh-huh. ¿No? No, bueno, a ver, determinan el funcionamiento de la democracia y su crisis, sin lugar a duda. Según lo que yo leí, 1/3 del Congreso, entre diputados y senadores, responde al bloque evangélico. O sea, pueden determinar el funcionamiento de la democracia, y no solo eso, sino que tienen algunas comisiones dentro del Congreso determinantes de, por ejemplo, educación sexual. Sí, claro. Pues tumbaron lo del aborto, habían trabajado con una ley que iban a determinar que la homofobia era un delito y creo que lo tumbaron, güey. O sea, es lo que hablábamos del kit gay, de lo que decía, que ahí se aliaron. Eso fue lo que los acercó a Bolsonaro. Sí. Ahí empezaron a trabajar en conjunto. Bueno, muchachos, para que entiendan un poquito más de el daño que causan estos personajes al hermoso país de Brasil, les voy a platicar la importancia de el Amazonas, de la selva amazónica. Es un bosque tropical, es el más extenso del mundo. Se considera que su extensión llega a los 7 millones de kilómetros cuadrados. Están repartidos entre 9 países, de los cuales Brasil y Perú poseen la mayor extensión, seguidos de Bolivia, Colombia, Venezuela, Guyana, Surinam, Guyana Francesa y Ecuador. La Amazonia se destaca por ser una de las ecorregiones con mayor biodiversidad. Más o menos, para que se den cuenta de la biodiversidad que existe en esta selva, hay más de 40,000 especies de plantas, 427 mamíferos, 1,300 pájaros, 378 reptiles, 400 anfibios, 3,000 peces de agua dulce y más de 100,000 invertebrados. Y bueno, obviamente también, como ya lo mencionó Vasco al principio, la Amazonia apoya a la regulación del ciclo de carbono y a detener un poco el cambio climático. Esa es la importancia de la selva. O sea, decir que es importante es ponerlo pues muy leve. Entonces, los problemas con el Amazonas empiezan en los años 70. Como dijo Vasco, en ese momento el régimen militar brasileño era el que tenía el control del poder. Se dan cuenta del potencial económico de explotar de los recursos naturales del Amazonas, y entonces comienzan con un plan, ¿no? Había más o menos de estos 7 millones de kilómetros cuadrados de selva, 5 millones en el territorio brasileño. El problema es que no los podían explotar porque estaban en lugares difíciles de alcanzar. Uh-huh. Entonces se decide construir la carretera transamazónica. Lo que empieza a hacer el gobierno con esta carretera que pasa de un lado del Amazonas al otro completamente es regalar lotes de tierra a la gente que se quisiera cambiar y mudarse hacia la selva para empezarla a explotar. Y voy a ver si les puedo poner aquí un pedacito de esas imágenes satelitales. Hay sistemas de satélites que van tomando fotos
en diferentes regiones como el Amazonas. Entonces tú los puedes ver como un video y se va viendo la deforestación y pues está muy cabrón. Lo que empezó a pasar con esto es que los que se empezaron a sentar deforestaban cerca de la autopista y establecían pastizales para su ganado, ¿no? Más o menos entre el 78 y el 88 se talaron más o menos 20,000 kilómetros cuadrados anuales de selva. Es un chingo, güey. Es muchísimo. O sea, imagínate el daño, güey. O sea, en 1 kilómetro cuadrado de todas estas especies que nombré, ¿cuántas creen que vivían por kilómetro cuadrado? Es una barbaridad horrible. Entonces, para este momento, la demanda de ganado engorda comenzó a crecer a nivel mundial y al mismo tiempo la demanda de soya crece igual porque el frijol de soya es una fuente alta de proteína para la alimentación del ganado. La soya no se da en cualquier parte del mundo, pero en Brasil sí se puede dar. Entonces muchos agricultores en Brasil aprovechan esta oportunidad y se suben al tren de la soya. Lo que pasa con esto es que la gente que entra a esta industria le compra las tierras a los ganaderos que ya habían talado las partes cercanas a la carretera, se las venden, ahí se establecen las granjas de soya y los ganaderos talan más adentro de la selva. Entonces esto hace que se ponga todavía peor la deforestación. Esto sigue hasta el 2003, se intensifica la deforestación y en el 2003, durante la administración de Lula da Silva, se iniciaron diferentes medidas para detener la deforestación de la selva. Se elevaron las restricciones para la deforestación, se delimitaron áreas para la población nativa de la selva, que, o sea, eso también es un factor muy importante. En la selva hay población nativa, indígenas que siguen viviendo ahí y que muchas veces están aislados del mundo exterior y siguen ahí. También hay áreas nuevas designadas para actividades como la recolección de nueces y la extracción de caucho, que son actividades que no dañan la selva. Entonces, para el 2012, estas medidas tuvieron tanto éxito que el 47% de la selva del Amazonas estaría de alguna u otra forma bajo esta protección. Y además el gobierno creó nueva legislación que determinaba que los dueños de lotes de tierra en el Amazonas solo podían talar el 20% de la propiedad para fines ganaderos o de agricultura, pero no más del 20%. También el gobierno... Ya veo para dónde vas para poner para darle un marco a esto. Básicamente, a partir de la llegada de Lula da Silva se empiezan a establecer normativas de protección sobre el Amazonas que sin duda permanecen incólumes, incluso ampliadas hasta el día de hoy, ¿no? Para protegerlo aún más. Sí, es correcto. Otra de las medidas que yo no sabía para dónde ibas y me quedé así, ¿qué pedo? Porque estamos hablando de la Amazonas. Está buenísimo. Sí. Y luego, otra de las medidas que se implementa durante este momento es se empieza a perseguir la deforestación ilegal por medio de lo que le llaman IBAMA, que es el Instituto Brasileiro de Medio Ambiente y dos Recursos Naturais Renováveis, que no lo sé hablar brasileño, pero quería sonar así igual. Sí, verdad, esa madre, güey. Pero no, el Instituto Brasileño del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables. Entonces, imagínate que esto fue tan exitoso que para 2006 la deforestación se redujo en más de 50%. Se ve la gráfica cabrón, así que iba para arriba y después de 2003 empieza a bajar. Eso es, yo creo que para ese momento tiene muchísimo mérito. También por presión de activistas ambientales se firmaron tratados en los que los ganaderos se comprometieron a solo comprar soya de productores establecidos y no de nuevos productores que deforestaran la selva
Y lo mismo con las empresas que le compraban carne a los ganaderos establecidos en el Amazonas. Se comprometieron a ya no comprar carne de nuevos ganaderos que se establecieran más adentro. También algunos países como Alemania y Noruega empezaron a hacer donaciones para reforestar la selva. Y es que el soya necesita muchísima agua para poderlo lograr. Por eso en Tampico se da mucho. Vale, hay mucha gente que siembra soya, pero sí, claro, necesitas muchísima agua. No solo eso, sino que en Argentina tenemos un problema muy grave también con eso, porque produce un deterioro muy rápido de la tierra, entonces se necesita cambiar la tierra en la que no se puede hacer todo el tiempo de manera intensiva. Eso tiene dos problemas, el uso de fertilizantes y la desertificación de la tierra, ¿no? Pero sí, es un gran negocio. Sí. China es un consumidor gigantesco de soja o soya, como le dicen ustedes. Sí. Bueno, aquí para este momento yo creo que alguien podría decir, bueno, pero es que en Brasil entonces estaban sacrificando su economía por el medio ambiente, pero estarían mal si asumen eso, porque a pesar de las medidas, las industrias de soya y de carne brasileñas continuaron creciendo gracias al empleo de técnicas más eficientes de agricultura y ganadería. Entonces, parecía que estaban encontrando el equilibrio perfecto entre el desarrollo de su economía y el cuidado de la ecología. Pero bueno, Pero llegó Bolsonaro. Y con sus amiguis, los ruralistas. No sé si llegaron a topárselos en su investigación. No, yo terminé de leer La Iglesia y lo mandé al chorizo, bicho Bolsonaro. Bueno, no, pues pero esto es como interesante. Perdón, esto que va a contar Bobby es una muestra de todo lo que yo dije al principio en la introducción. Cómo ir en contra de cualquier concepto moderno científico de un plumazo y destruirlo. Pues sí. Como el nombre lo sugiere, los ruralistas es un grupo político que se alinea con agricultores y ganaderos, sobre todo pues con los que tienen más recursos económicos. Entonces ellos empiezan a obtener más influencia, empiezan a obtener lugares con los diputados y con este poder empiezan a echar para atrás el progreso en la protección de la Amazonia. Y logran que los agricultores y ganaderos puedan otra vez deforestar más del 20% de sus tierras. Increíble. Le recortan el presupuesto a IBAMA. Y que siempre que digo IBAMA pienso en Obama, perdón. Promueven una ley además que permitía que la gente ocupara tierra de forma ilegal y se pudiera quedar con ella. Entonces esto vuelve a hacer que de nuevo la deforestación vuelva a subir. Y en este punto, o sea, cuando empieza a suceder esto, es cuando llega nuestro amigo Jair. Bolsonaro lo que hace es que transfiere el servicio forestal, que era el que monitoreaba el código forestal, esto lo del 20% que les comentaba, a el Magisterio de Agricultura. Sí, como si fuera la Secretaría de Agricultura, ¿no? Ajá, entonces imagínate, la Secretaría de Agricultura, el Ministerio de Agricultura ahora estaba a cargo de cuidar la ecología y pues no sé, para mí no tiene lógica, pero en la lógica de Bolsonaro era absolutamente razonable porque este ministerio era comandado por un ruralista. Entonces te agrego un dato a eso para demostrar su protección de los derechos humanos de los más desprotegidos. También le transfirió al Ministerio de Agricultura la delimitación de las tierras de los indígenas que viven. Para allá vamos también. Ok. Bueno, y además, como ya lo estamos mencionando, trabajó sistemáticamente para debilitar al Ministerio de Medio Ambiente. Durante lo que lleva de su mandato, la deforestación se ha incrementado de forma dramática, sobre todo en las áreas protegidas, que esto es lo más alarmante. Recordemos que eran áreas que eran o protegidas por razones ecológicas, protegidas porque estaban designadas para la población nativa o para actividades sustentables. Una técnica común para poder limpiar un terreno en el Amazonas y en otras
climas, bueno, y espacios similares, es utilizar el fuego, ¿no? En 2019 se registraron 30,000 incendios forestales en la selva del Amazonas. Esto es 3 veces más que el año anterior. Y esto sí, a mí me voló la cabeza bien cabrón. Y yo pensé que era lo más cabrón que iba a escuchar en este capítulo, pero Vasco ya probó que no. Bolsonaro, en una reunión con las Naciones Unidas, le echó la culpa de esto a los nativos. Dijo, no, es que los nativos que viven ahí, estos güeyes hacen incendios. Y por eso se está quemando el Amazonas. Y pues obviamente no le echó la culpa a los ganaderos ni a los agricultores, que eran los que lo estaban haciendo, principalmente los que lo hacían de forma ilegal. Otra de las modificaciones de la ley que persiguía a Bolsonaro en 2020, esto es una noticia que leí, pretendía eliminar la minería ilegal en territorio de la población nativa, legalizándola. No, hombre, no mames. El gobierno sacando dice, a los nativos. Si vos eliminás a los nativos, ya no hay territorio nativo, entonces pues ya no es legal. Más ilegal. Claro, está bien, me gusta, no tiene fallas esa lógica. Ahora, no, y además, una cosa, ¿no? La debilidad y por qué es tan importante cuidar las instituciones, porque un loco entra 4 años a gobernar un país que es el que tiene a su cargo el 70% del pulmón más grande de la Tierra y produce un daño que nunca más se recupera para toda la humanidad, porque estamos hablando del Amazonas. Eso es muy fuerte, más allá de los chistes. Es muy fuerte que un tipo pueda estar 4 años y causar un daño para siempre. Sí. Lo que les decía entonces de esta ley que pretendía eliminar la minería ilegal, el gobierno fue con el mensaje de que la ley iba a beneficiar a la población nativa, ¿no? Que esta ley era para beneficiarlos a ellos más que a nadie. Pero en esta ley no se considera para nada el consentimiento de las poblaciones afectadas para que las mineras puedan trabajar. O sea, si la minera va a echar mercurio al agua, no importa. Y no importa que tú estés en contra, porque así dice la ley. Porque chinga tu madre. Güey, esto ha llegado a tal punto que diferentes líderes de estas comunidades nativas han solicitado a la Corte Internacional que investigue a Bolsonaro por crímenes contra la humanidad. Lo denuncian por daño ambiental, asesinatos y persecución. Para que se den una idea, los asesinatos de nativos están en su nivel más alto en los últimos 11 años. Y también se reporta que las poblaciones nativas están siendo obligadas a moverse de sus territorios para que las mineras, la agricultura y la ganadería puedan quedarse de manera legal o ilegal con esas tierras. O sea, se están aventando la película de Avatar allá en la Amazonia. Muy bien. Ándale, sí. Y totalmente. Pues, les diría que último dato de color, pero no, esto es gris, horrible y deprimente. Se estima que del Amazonas se ha deforestado ya el 17%. Y un reporte escrito en 2018 estima que si la deforestación llega al 25%, la selva podría comenzar a colapsar por sí misma. Qué bárbaro. Vamos a deprimirnos a la verga ahora sí. Les agrego un dato, antes que, no sé, seguiremos, me imagino que con el hermoso tratamiento del COVID de Jair, pero un dato que le interesa a México directamente, que no sé si lo tenés, Bobby, pero según un artículo de Expansión del 7 de agosto de 2019, y esto está reflejado en varios estudios, el sargazo que ha aparecido de manera exponencial en las costas mexicanas tiene su origen o tendría su origen en el crecimiento desproporcionado de la utilización de fertilizantes en el río Amazonas por todo el cultivo que se hace en tierras de la selva del Amazonas, que son tierras que no tienen los suficientes nutrientes, entonces necesitan mucho fertilizante. Esos fertilizantes van al río, del río van al mar y harían
que se dé el crecimiento desproporcional del sargazo que después, por las corrientes marinas, termina en México. O sea que si quieren ver el daño que este tipo de animales provoca en el mundo, lo pueden ver claramente en eso, el daño económico y ecológico. Lo pueden ver en las fotos de los Whitexicans que van a Tulum y no se pueden meter al mar porque hay sargazo. Bueno, es un daño para el turismo muy grande. Sí, no, está feo. Y bueno, lo último es obviamente todos hemos visto que muchos de los mandatarios. No mames, ya, güey, ya paren esta masacre, güey. Me imagino en la escena de los Simpson. Ya está muerto, güey. Bueno, ya para pasarlo ya rápido, pues Sargazo. Sarganaro. Ese güey, Bolsonaro, desde el principio ignoró el COVID, tuvo una postura muy similar a la de Trump. Él dijo que era nada más que una gripilla. Incluso a él le dio coronavirus y tuvimos todos la desgracia de que sobrevivió. Entonces, sí, sobrevivió. Es una desgracia a nivel mundial. Y lo siguió hasta hace bien poquito. Aceptó que las vacunas eran buenas, algo que también está afectando mucho a la población brasileña. Es que como el coronavirus está tan descontrolado allá, se creó una nueva variante de coronavirus que es la P1. Y esto se ha visto que afecta mucho más a los jóvenes, que se había visto que en las variantes iniciales no afectaban tanto a los jóvenes. La P1 sí afecta a los jóvenes. Y si uno se mete a las noticias de Brasil, los hospitales ahorita están completamente desbordados de gente. El sistema de salud está colapsado por completo. Hay hospitales en donde el oxígeno ya no alcanza, se les está acabando el oxígeno. Hay hospitales donde tienen filas de más de 12 ambulancias con enfermos graves de coronavirus que no pueden ser atendidos porque este señor no quiso obedecer a la ciencia. Totalmente. Entonces, y hace poquito Lula da Silva en un artículo dijo que Bolsonaro es el causante del mayor genocidio en la historia del país y que va a tener que responder por las 300.000 muertes, muchísimas de las cuales podrían haber sido evitadas. Por suerte la ciencia es la ciencia y demuestra las cosas con evidencias, no con creencias ni con conspiraciones. Entonces ahora Brasil va a fabricar su propia vacuna, dando vuelta a la historia, porque la realidad no se... Por suerte o desgraciadamente hay que darse estos golpes contra la conspiranoia y contra los anticiencia para que la realidad llame a los hechos, ¿no? Uh-huh. Está cabrón. No queríamos más sectas y terminamos hablando de la Iglesia Universal. Bueno, aparte lo dijimos. Ay, hay que descansar de las sectas. ¿Qué les parece si hacemos Bolsonaro? Y otra vez. Otra vez. Sectas. Sí. Bueno, muchachos, ¿qué opinan? ¿Qué opinan de este angelito llamado Jair? No mames. No, hijo de la gran verga, ¿no? Yo muy brevemente pienso lo que decíamos al principio. O sea, este tipo va a entrar, se va a ir, probablemente va a perder las elecciones, pero ¿cómo vemos el deterioro de instituciones que a veces damos por sentadas, como son las instituciones democráticas, como son las instituciones científicas, como es el avance hacia ser sociedades mejores, más igualitarias, con mayores libertades, y lo fácil que es y la atención permanente? No podemos dar por sentada la democracia porque aparecen estos tipos apoyados, como siempre, por la iglesia, que nunca está del lado del bien, nunca está del lado del bien, y terminamos en alguien que puede no solo provocar las muertes del COVID, los daños al Amazonas y todo lo que hablamos, cosas que son irreparables, sino deteriorar la democracia a un grado que no sabes si no se termina estas cosas con un golpe militar. Entonces, yo creo que la enseñanza que nos tiene que dar esto es: cuidemos todos los días la democracia y las instituciones de libertad que tenemos, porque se van así.
El problema que yo veo es que esa forma de cuidar las instituciones y cuidar a quién ponemos en el gobierno, a quién ponemos de manda más, a quién le damos ese poder, porque se lo damos nosotros, tiene que ver con el pensamiento crítico, güey. O sea, y si tienes una sociedad, tienes un país con 65 millones de personas que siguen a un imbécil como Edir Macedo y a su religión, a su empresa, pues entonces, o sea, no hay manera en la que tengas gente que piense en no votar por un Jair Bolsonaro, güey. Totalmente. O sea, no puedes, no puedes querer, bueno, sí, puedes querer no tener los gobernantes que tienes, pero si tienes una sociedad a la que se le ha enseñado qué pensar antes de aprender a pensar, pues entonces tienes esos resultados. Entonces, y eso no se agota en Brasil. Ni se va a agotar, y tampoco en México. No, digo, no es exacto, no es limitado a Brasil, es cada vez más un problema del mundo. Claro, sí, claro. El problema, y es un problema generalizado en Latinoamérica, pero en Latinoamérica está totalmente muy fuerte, güey. Es demasiado fuerte. Sí, totalmente. Pues, güey, a mí se me hace esto, pues, o sea, este programa que estamos haciendo hoy se me hace pues una advertencia para todos los que estén escuchando. Cómo chequen cómo los comportamientos de este güey, si te ponías a analizar su vida desde antes y todo lo que decía, se notaba el tipo de mandatario que iba a ser. O sea, no podía ser otro tipo de presidente porque así ya venía. No es de que llegó y el poder corrompe, no, era un idiota desde el inicio. Entonces, lo que dice Durán, tantito pensamiento crítico. Oye, ¿le vas a dar a alguien tu voto? Ve cómo es, ve qué políticas trae. Oye, no, es que la ciencia dice que hay que cuidar la ecología de nuestro país, pero no, este güey le va a dar más. O sea, güey, son cosas súper básicas y no se les puede entregar el poder a estas personas. Y si ya lo tienen, se les tiene que cuestionar. Esa es mi opinión. Totalmente. Bueno, me encantó, muchachos. Pues, muy buen episodio. Los felicito. Reímos para después. ¿Cómo era la frase nueva? Nos reímos para después amargarnos. Un poco de risa para mucha amargura. Eso es Herejes el podcast. Eso es. Venimos a reírnos y amargarnos, amigos. Exactamente. Vamos a hacer recomendaciones. Yo quiero insistir en la recomendación de la película Al filo de la democracia de Petra Costa. Por favor, mírenla. Está en Netflix. Es un peliculón. Es entretenida. Mezclas sus vivencias personales de la directora, cuyos padres fueron torturados por la dictadura, con todo el avance y la destrucción de un presidente, de una presidenta electa, por culpas internas, pero por mucha influencia externa. No puedo dejar de recomendarla. Está en Netflix, estuvo nominada al Oscar a Mejor Documental, no sé por qué no ganó, pero por primera vez no voy a recomendar un cómic para insistir en eso. Vayan a ver Al filo de la democracia de Petra Costa, por favor. Muy bien. Corsario. Para este episodio estuve leyendo un libro de Ariel Goldstein que se llama Poder Evangélico. Está muy bueno porque habla de todo este movimiento que se está volviendo casi que hegemónico en toda Latinoamérica, y habla de López Obrador, habla de Bolsonaro, habla de este Burkel, ¿cómo se llama? El Burkele o cómo? Burkele. Burkele, ¿estoy bien? El del Salvador. El del Salvador. Y habla así de varios presidentes que tienen a su cargo, que tienen bajo su saco la agenda evangélica, ¿no? Y todo lo y cómo funciona y qué es lo que están haciendo. Entonces es importante que lo leamos para ver qué es lo que puede pasar, cómo está pasando lo que está pasando y hacia dónde vamos. Totalmente. Muy bien. Muy buena recomendación. Yo voy a seguir la tradición del episodio pasado y voy a hacer una recomendación de alguien que es amigo del podcast. Les voy a recomendar, si no la conocen, La Fonda Filosófica del doctor Darren McNabb. El doctor McNabb acaba de anunciar que ahora se va a dedicar 100% a su canal,
a seguir haciendo contenido de filosofía. Va a dejar la academia y lo que hace es increíble. Si ustedes son amantes de la filosofía y les gusta escuchar la perspectiva de alguien más, ese canal es para ustedes. Si son alguien que tiene interés en la filosofía, que no saben mucho, es una excelente forma de empezar, porque lo que hace el Dr. McNabb es que toma el trabajo de algún filósofo y lo desmenuza y lo pone de manera que cualquier persona lo puede entender. Entonces, ahí está la recomendación. La Fonda Filosófica del Dr. Darren McNabb. Muy bien. Ok. Bueno. Muy bien, voy.